podemos ver distintas variables que medíamos qué tanto le afectaba a cada una a estas personas. Uno de los variables fue alquileres, que en realidad no le afectó casi nada. La segunda variable fue servicio básico, que afectó un poco a esta cantidad de personas. La tercera variable era educación académica, que también no afectó casi nada, dicen. Esta variable de suministro fue la que más afectó. La mayoría puso que la afectó bastante. Y las deudas al banco también no afectó casi nada. En el gráfico 10 queríamos saber cuál era su pensamiento de esta persona sobre los motivos de la crisis financiera que existen en tiempo de cuarentena, donde el 62% nos pudo decir que uno de los motivos de las crisis familiares es porque ganaban del día. El 28% dice que las familias son muy numerosas y no pueden mantenerse. Y casi el 9% se debe a familiares con enfermedad de base, que es costoso mantener. En el gráfico 11 podemos ver los gastos semanales a la hora de comprar productos en tiempo de cuarentena, donde el 38% gasta alrededor de 260 a 450 bolivianos. El 30% gasta de 120 a 250 bolivianos. El 26% gasta más de 460 bolivianos semanales. Eh, También consultamos si estas personas encuestadas recibieron algún tipo de bono, donde el 82% nos dijeron que sí recibieron y el 18% dicen que no. De las personas que sí recibieron el bono, podemos ver que el 52% recibieron el bono universal y casi el 48% recibieron el bono familiar. En el gráfico 14 preguntamos que si usaron este bono para ayudar económicamente a la familia. Casi el 88% dice que sí y el 12% dice que no ayudaron a la familia con su bono. Eh, También hicimos una pregunta extra a las personas que nos dijeron que no cobraron su bono, que fueron aproximadamente 39 personas, y nos dicen, el 46% de estas 39 nos dice que no cobraron este bono por falta de documentos del carnet de identidad. El 33% no salió a cobrar su bono por miedo al contagio, a las aglomeraciones que habían en las entidades financieras. El 12% por el tiempo y el 7% dice que hubo una falta de atención en estas entidades financieras. En el gráfico 16 preguntamos si aquellas personas estaban preparadas financieramente para esta cuarentena, de los cuales 62% nos dijeron que no y el 38% dijeron que sí. Preguntamos también a estas personas que dijeron que no estaban preparadas para las cuarentenas, que fueron alrededor de 161 personas, que nos dijeron que antes de la cuarentena ellos, el 59% realizaba gastos innecesarios, el 28% sufrió una pérdida de empleo y el 13% tuvieron accidentes o enfermedades. Ya. En las conclusiones se pudo analizar de barrios periurbanos, es decir, el distrito 15 que estudiamos, aportan a dos personas por familia. Se determinó que las familias de estos barrios
no saben elaborar un presupuesto. Se determinó también que el 82% de las personas recibieron un bono y el 18% no pudo recibir. Se ha determinado que la mayoría de los trabajos que optan las personas de estos dichos barrios son del sector del servicio o comercial. Y eso sería todo, licenciado. Ya, muy bien, gracias chicos por la presentación y también por haber terminado su trabajo. Durante el proceso hemos corregido varias veces, pero yo creo que la persistencia y el esfuerzo gana y muestra su resultado, ¿no? Entonces me parece excelente que lo hayan concluido. A Kento, a ver, dos preguntitas, ¿no? ¿Cómo este proyecto aporta en su formación profesional? Ustedes son del área de las finanzas, de la contabilidad, es decir, del área numérica. Entonces, ¿cómo este proyecto aporta en su formación profesional, Kento? Nos aportan en la parte económica, ya que podemos saber los pensamientos en qué gastan las poblaciones, sus ingresos en estas situaciones. Como podemos notar en la encuesta, se decía que semanalmente se gasta más de 400 bolivianos y así podemos ayudar en nuestra formación académica, ya que necesitamos saber en el comportamiento, ¿no?, de las finanzas, así para administrar en qué consume más, cuáles son los gastos, cuáles son las necesidades de los gastos y todo eso. De la información que nos han presentado, Kento, para usted, ¿cuál es la más relevante? ¿Cuál es aquella información que no se esperaba encontrar? ¿Serían de los subtemas o de las encuestas? Sí, de las encuestas, ¿qué información novedosa le resulta a usted novedosa? Casi todas son novedosas, ya que nosotros no sabemos en estos tiempos de cuarentena cómo estaban, pero lo que más me llamó sería la elaboración de los presupuestos, ya que casi la mitad de la población encuestada no saben elaborar su presupuesto y es la base para poder administrar las finanzas, ¿no? Y es muy triste que no sepan hacerlo. Si tendría que hacer una recomendación al respecto desde su área como un aporte de su carrera, ¿cuál sería? Que, que se concentre más en la educación financiera, ya que de ahí podemos solucionar problemas como el sobreendeudamientos, porque si tenemos educación financiera ya no hubiéramos malas administraciones, sobreendeudamientos, porque sin educación financiera generan esas clases de cosas, malas decisiones e invertir, todo eso. Así que les recomiendo que le enseñen a sus hijos o que estudien sobre la educación financiera, porque en mi opinión yo creo que es la más principal en este tema de investigación. Este resulta un tema muy interesante para tesis o para proyecto de grado, ¿no? Hacemos nuestra investigación, tenemos esos insumos que nos dice que la mitad de la población de tal lugar no sabe hacer presupuestos financieros. Entonces, nosotros desde nuestra carrera hacemos un proyecto para educarlos en temas financieros, ¿no? Y queda perfecto para un proyecto de grado. Muy bien, gracias, Kento. Gracias. Daniel. ¿Sí dicen? Me ha llamado la atención que en los grados, en los gráficos, cuando se mostraba la afectación en diferentes rubros o variables, la gente manifestaba que no la había afectado. ¿No encuentra cierta contradicción en eso? O sea, ¿cómo lo ven ustedes desde un análisis de su campo? No sé si puede poner ese gráfico, Kento, el gráfico donde tienen
varias paralelas. Sí, mi compañero le va a poner. Ah, ya. A ese, Eh, ¿no? Porque ahí la mayoría dice, bueno, no me afectó. La verdad, Lisen, a mí igual me sorprendió bastante esta respuesta. Pues yo igual pensé que aunque sean los servicios básicos, hubieran afectado la educación académica. Me imaginé que en estos barrios periurbanos, tal vez la mayoría de niños, se puede decir, que están en el colegio, no tendrían una educación académica en este tiempo de cuarentena, porque no todos tienen servicio a internet o una computadora, se hace más difícil. Pero como puede ver, aquí nos dicen que no les afectó realmente y las deudas al banco igual, no, la verdad dicen que yo no estoy muy conforme con las respuestas estas. Listo, yo puedo complementar una parte de ese análisis. Adelante. En los servicios básicos yo opino que no le afectó, ya que creo que en el mes de mayo, hicieron un descuento de 50% de servicios básicos, ¿no? Y alquileres. Y también con el bono universal y familiar disminuyó sus gastos, en mi opinión. Y ya que en esa zona periurbana no se ocupa mucho, o sea, en mi opinión, no usan muchos aparatos electrónicos, Ya. porque yo Sí, tengo, sí, no podría ser eso que dice usted en cuanto a la ayuda con los pagos de servicios básicos que llevan 3 meses, ¿no? Abril, mayo y junio, ¿no? A sí. la cuestión de los descuentos escalonados para la luz, el pago del agua y todo eso. Pero, a ver, acá en el procedimiento del recojo de la información, ustedes han tenido cuidado de que la gente que responde sí es de ese barrio, porque si hemos mandado nuestra encuesta a cualquiera, de pronto la gente que ha respondido a la encuesta no es de ese barrio, es de otros barrios, es de otro lado, y podría haber ahí un sesgo, ¿no? Un sesgo en la información, es decir, un error, porque quienes tendrían que habernos respondido no son esos. ¿Cómo han trabajado eso, Daniel, el procedimiento de recojo de información? Dicen, ahí sí existe un sesgo, puede ser porque nuestro tema ya estaba enfocado a estos barrios periurbanos. Ya casi todo el semestre se ha trabajado sobre ese tema, pero con esto de la cuarentena, no es como que pudimos haber ido a este barrio, a este dicho barrio que habíamos elegido, porque como nosotros éramos barrios periurbanos, el único distrito que pillamos que tenía solo 2 barrios y 5.500 habitantes era este distrito 15. Y intentamos sí buscar personas de dicho distrito para poder enviarles nuestro link para que respondan, pero se puede decir que una mayor parte ha sido hacia nuestras a personas de nuestro entorno, porque era muy difícil encontrar a dichas personas del distrito 15 en estos tiempos. Ya. En función a eso, claro, es por eso el error que hay, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar situado en barrios urbanos que en periurbanos. O sea, hay nomás una diferencia. Sí, Ustedes aclaren, vuelvan a subir sus documentos si les es posible y aclaren que debido a la cuarentena, ¿no? Ese espacio geográfico ubicado en el distrito 15 ha sido abierto a una sociedad en general para poder completar con su muestra, ¿no? sí, Obviamente ahí le damos más chance de que estos resultados cobren alguna relevancia. ¿Está bien? Entonces sí, hacen Lisa. esa aclaración en su muestra, en su delimitación, no borran nada, sino aumentan, ¿no?
Dado la cuarentena, la imposibilidad de abordar ese barrio, se amplía la investigación, obviamente todo de manera digital a través de nuestros enlaces del formulario a la población que sí pueda responderla, ¿no? Ya, ¿qué estudia usted, Daniel? Ingeniería financiera. ¿En qué medida le aporta esta investigación a su carrera? Yo creo, Licen, a mí me interesa mucho lo que es las finanzas personales, en este caso es finanzas familiares. Eh, a mí me gusta investigar sobre este tema porque me gusta saber cómo elaborar un presupuesto, porque si no hay un presupuesto, esto puede generar un sobreendeudamiento, pues las personas gastan más de lo que le ingresa, entonces se prestan plata de unos terceros, ya puede ser del banco o de personas con intereses, y al final no pueden pagar estas deudas. Entonces, a mí me atrae mucho lo que es el tema de las finanzas personales, pues personalmente eh, quiero seguir con una buena finanza. Y si se puede enseñar a mis amigos también a que tengan una buena finanza personal. Sí, ustedes que son jóvenes, sería lindo que abran un canal de YouTube con su grupo, con amigos colaboradores y que ayuden a las familias, a las personas que quieren recibir un poco de educación financiera, ¿no? Porque obviamente no es difícil, podemos hacer videitos tutoriales de un minuto o lo que dice usted, Daniel, ¿no? Cómo gastar de acuerdo a nuestros ingresos, ¿no? Claro, Y podemos colaborar, podemos aportar a la sociedad como una especie de devolución. eh, Créanme que es de mucha satisfacción. Gracias, chicos. Sus Licen, diapositivas buen día. han Licen, disculpe, estado bonitas, han Licen, estado interesantes. Licen, Sí, vi que entró Diana, Licen. pero le vamos a dar el paso ya a otro grupo. Igual voy a Sí, considerar Diana que ha estado en el grupo y eso, sí, no se Licen. preocupen. Pasa que estoy un poco delicada con síntomas de COVID, entonces tengo que estar aislada, ¿no? Y el internet no me llega mucho Sí, no, no se preocupe, no se preocupe, hasta donde tranquila por eso. estoy. Entonces, al estar su nombre en el trabajo y en la presentación, obviamente va a ser considerada su participación, ¿no? Em, Bonita la plantilla, bien, se ve la presentación profesional, bueno, siempre Ah, hay Licen, algunos cualquier pregunta me hace. errorcitos que podemos arreglar. Muchas gracias, pueden dejar de compartir y por cuestiones de tiempo damos paso, por favor, a algún grupo más que quiera hacerlo. Gracias. Esa delimitación es el informe, ¿no? Las Sí, correcciones que tenemos que hacer. en la delimitación espacial, Sí. indicar simplemente que al no alcanzar la muestra en el distrito 15, se ha abierto la investigación a otros distritos también de manera general, ¿no? Dado que todos estamos implicados en esta misma situación de pandemia, entonces las realidades no son tan diferentes. Muchas gracias. Adelante, Mariana, por favor, ¿quién va a empezar? Va a empezar Mariana, Licen. Y entren con cámara, por favor, Mariana y Sebastián. No sé qué le pasó a Mariana. Después de un semestre lo estoy viendo, Sebastián. Así había sido. Ay. Hola, Adelante, por favor, Mariana. dice no se me escuchaba por la computadora. A disculpar, no sé.
Si le es posible entrar con cámara, por favor, Mariana. Ahora sí. Muy bien. Adelante, Mariana. Ya. Buen día, nosotros vamos a hablar sobre el clima organizacional de la empresa Corvette. Bueno, nuestros temas y subtemas. El tema es el estudio del clima organizacional de la empresa Corvette SRL. Nuestros subtemas son los siguientes: la motivación, las políticas salariales, las capacitaciones, los reconocimientos, los encuentros sociales internos, la retroalimentación o el feedback, que también se le dice, el team building, que es fomentar el crecimiento del equipo, la estructura organizacional, y por último está, perdón, la competencia. En descripción del problema, para entrar un poquito en contexto, tenemos que la empresa Corvette, que es la abreviación de Corporación Veterinaria, se funda en agosto del año 2009, primeramente como una importadora y distribuidora únicamente de insumos para la ganadería, es decir, para animales mayores como bovinos, ovinos, caballos, etc. Luego empiezan a implementar una línea de alimento balanceado para animales menores como los perros y gatos. Luego de eso empiezan a aumentar herraduras de caballos, distintas herramientas, cepos, semillas para la ganadería, el sembrío de pasto, vacunas para los perros y gatos y todo este tipo de cosas, además de medicamentos. La empresa cuenta con un outsourcing de recursos humanos, pero no funciona como ellos quisieran, según palabras de los gerentes de la empresa. Este outsourcing de recursos humanos solo se encarga de los despidos. No ve nada que tenga que ver con el clima laboral o cómo se maneja la empresa y cómo se lleva a cabo las funciones, el desarrollo y la comunicación en general de los empleados, ¿no? Según se indica, existe una falta de comunicación entre algunas áreas, según indican los gerentes de la empresa. Existe una pequeña falta de motivación en algunas áreas de trabajo. Todo esto es lo que indican los gerentes, ¿no? Luego ya hicimos el análisis y vamos a mostrar los resultados. Entonces, como se desconoce el clima organizacional, lo que se busca es analizar el clima y conocer qué es lo que hay dentro. Nuestro objetivo general es describir las características del clima organizacional dentro de la empresa. Como objetivos específicos, tenemos determinar qué políticas de motivación tiene la empresa para potenciar el desempeño de sus empleados y el grado de satisfacción de los mismos respecto al sueldo que perciben en la empresa. Medir el nivel de efectividad de la comunicación entre ejecutivos y trabajadores dentro de Corvette. Descubrir si existe la aplicación del sistema feedback o retroalimentación dentro de Corvette y cómo incide en los trabajadores. Describir los tipos de reconocimientos que reciben los empleados dentro de la empresa y de qué manera influye estos a Corvette. En nuestro tipo de investigación tenemos, según el tipo, se eligió el tipo descriptivo, porque el diseño de investigación descriptivo es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él, que es lo que se hizo. Se averiguó y se investigó al respecto, pero no se influyó sobre el mismo. Según el enfoque, nosotros elegimos el enfoque mixto, porque el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos. Luego vamos a ver qué recojos de investigación utilizamos para que sean cualitativos y cuantitativos. Y según el método que se eligió fue el deductivo. Nuestra población, en este sentido, hicimos un censo porque es una población pequeña.
de nuestro público se dividen entre gerentes y funcionarios con una cantidad total de 29, entre gerentes y 26 funcionarios. Los instrumentos para el recojo de datos que se utilizaron son la recopilación documental, la entrevista y la encuesta. Durante todo el semestre se ha hecho diversas entrevistas a los gerentes para conocer sus puntos de vista respecto a todo lo que se lleva dentro de la empresa. Y las encuestas que se realizaron también fueron unas encuestas cerradas a los funcionarios y una encuesta cerrada a los gerentes. Y la recopilación documental es la que ellos nos brindaban con información de la empresa, como organigrama y cómo se organiza la empresa y todas esas cosas. Y pasamos a la investigación de campo. Bien. En este punto, volvé por favor al anterior. En este punto vamos a exponer la información que hemos obtenido a través de la investigación de campo que hemos realizado mediante encuestas a los 29 que componen la empresa de las diferentes áreas de la empresa. Es importante resaltar que se realizó el censo que anteriormente Mariana mencionó, dado que la herramienta que se utilizó, es decir, la encuesta, se aplicó a toda la población, en este caso son los trabajadores, y además también las entrevistas, digamos, ¿no? La herramienta aplicada cuenta de preguntas cerradas. Entre las variables que se midieron se encuentran entre rangos de edad, área de trabajo, género, etc. Pero por supuesto también contamos con todas las variables que componen lo que es el clima organizacional, es decir, motivación, comunicación, satisfacción con el salario, reconocimiento, capacitaciones, entre otras. Ahora sí, pasemos a la siguiente, por favor. En cuanto a la motivación, se le preguntó a las personas sobre la motivación y según la pregunta, el 62,1% sí estaba, mientras que el 37,9% no se encontraba motivado en su trabajo. A través de este resultado podemos observar que más de la mitad del público interno de Corbett afirma sentirse motivado en su trabajo cotidiano, lo cual viene a ser una ventaja para la organización, considerando que la motivación del funcionario es un aspecto positivo para su buen desempeño laboral. Pero no podemos dejar atrás el gran porcentaje considerable que es 38% que siente falta de motivación, es un punto que hay que analizar. Pasemos a la siguiente. Perdón, la percepción, el gráfico de abajo es la percepción de los gerentes respecto a la motivación. Esa es la pregunta que se le hizo a los gerentes y como se puede observar, los gerentes califican que existe una motivación entre 3 y 4, que es de regular a buena, y eso es lo que califican los gerentes respecto a la motivación que creen que hay en sus funcionarios. Vamos con la satisfacción con el salario. Según la encuesta que se realizó, se obtuvo que un 44,8% se siente satisfecho, un 31% se siente poco satisfecho, el 17,2% muy poco satisfecho y el porcentaje más pequeño, un 3,4% se siente muy satisfecho y otro 3,4% también se siente insatisfecho con el salario. Con estos resultados podemos ver que más de la mitad del público opina que está de acuerdo con su salario, con el salario que percibe Corbett. Esto es un aspecto positivo, ya que al ofrecerles una justa retribución económica a un mayor rendimiento por su experiencia e información, se les permite vivir adecuadamente y cubren sus necesidades básicas. Por ende, el tener un salario justo frente a sus responsabilidades es totalmente motivante y aumenta el rendimiento laboral. Vamos con la siguiente, por favor. Bien. Con respecto a la efectividad de las capacitaciones obtenidas por la empresa,
se obtuvo un resultado donde el 37,9% de los funcionarios no recibe capacitación alguna, un 27,6% opina que ha sido muy efectiva, un 17,2% dijo que son efectivas y el otro 17,2% dijo que son poco efectivas. Con estos resultados podemos observar que la mayoría de los funcionarios no están conformes con los planes y acciones que se tomaron en la organización, con los que Corbett cuenta, que son destinados a mejorar el trabajo y el desarrollo de sus competencias. Con el fin de todo esto es obtener un mejor rendimiento. Esto sería un aspecto preocupante, ya que esta situación puede ocasionar un estancamiento productivo dentro de la organización. Vamos con la siguiente, por favor. Con respecto a la frecuencia con la que la empresa organiza capacitación. Según la pregunta que se realizó a los gerentes, en Corbett se puede ver que el 100% de los gerentes opinó que las capacitaciones se realizan poco frecuentemente, es decir, que a través de este resultado podemos ver que nos encontramos con un aspecto negativo que representaría un problema futuro para la organización si no se toma en cuenta a tiempo, ya que la escasez de capacitación provoca una desmotivación laboral también y puede un estancamiento en cuanto al capital humano dentro de la empresa, pero sobre todo sería un completo desaprovechamiento de los potenciales que pueden tener todos los funcionarios en Corbett. Vamos con la siguiente, por favor. Con respecto a si el inmediato superior realiza retroalimentación de su trabajo, se obtuvo lo siguiente: el 55,2% opina que su inmediato superior solo realiza la retroalimentación de su trabajo a veces, el 24,1% dijo que a menudo y el 17,2% opina que siempre, mientras que un 3,4% dijo que nunca. Entonces, a través de este resultado podemos observar que la mayoría del público interno de la empresa está de acuerdo con que es muy poco frecuente la información de retroalimentación que su jefe inmediato le proporciona. Esto es un aspecto negativo también debido a que la retroalimentación previene la sucesión repetida de errores y puede culminar en la desconfianza hacia los superiores, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Con respecto a la comunicación dentro del grupo de trabajo. Según la pregunta realizada al público interno de la empresa, se obtuvo que el 89,7% tiene una buena comunicación dentro de su grupo de trabajo, mientras que un 10,3% considera que no lo tiene. A través de estos resultados podemos percibir claramente que el público interno está satisfecho con la comunicación que existe dentro de cada grupo, de su grupo de área de trabajo, lo cual es un aspecto positivo, tomando en cuenta que la comunicación es un aspecto de vital importancia dentro de un grupo de trabajo, ya que si existe comunicación se pueden cumplir a cabalidad con los objetivos y metas de la organización. La siguiente pregunta es la calificación de la comunicación del personal a su cargo. Enseguida. Bien. Según la pregunta que se realizó, el 100% de los gerentes en su totalidad consideró buena la comunicación que tiene su personal a cargo. Y a través de esto podemos apreciar que las gerencias coinciden en que la comunicación del personal es relativamente buena. Y esto es positivo, ya que la comunicación es importante para evitar malentendidos en el ámbito laboral. Ahora vamos con la siguiente pregunta, por favor, que sería sobre las dificultades que perjudican o impiden el logro de objetivos. Según la pregunta que se realizó, se puede ver que el 66,7%, siendo la mayoría, piensa que la falta de comunicación es el principal obstáculo. A través de estos datos podemos ver podemos interpretar que el impedimento más común a la hora de lograr los objetivos es ese precisamente. Esto indicaría que toda la organización se ve perjudicada por este factor muy importante y a tomar en cuenta, ya que estaría provocando una desinformación entre los departamentos y una descoordinación muy dañina para el adecuado funcionamiento de Corbett SRL. Vamos por favor con la siguiente, sobre qué pasaría si recibe una mejor propuesta de trabajo el funcionario. Según la encuesta,
se puede ver que el 82,8% de los trabajadores conversarían con sus respectivos gerentes para igualar la oferta de trabajo que se les presente, mientras que el 17,2% se quedaría en la empresa con las actuales condiciones. Y bueno, a través de estos resultados obtenemos una clara percepción de que la mayoría de los funcionarios lo negociaría antes de cambiarse, lo cual habla bien de los funcionarios, tomando en cuenta que a la mayoría de ellos les gusta el trabajo que realizan y se sienten bien en la organización, solo que es muy necesario implementar algunos sistemas que se preocupen y valoren el ser humano, el capital humano que tiene Corvette de ser. Eso sería. Mariana. Voy a explicar algunos cruces de variables que tomamos en cuenta. Todos los cruces de variables se hicieron con el área de trabajo a la que pertenece. El primer cruce de variables entre el área de trabajo en la que trabaja y la motivación. En el gráfico siguiente podemos ver que, si bien es cierto, la mayoría de las personas votó que sí se sienten motivados o estimulados en el trabajo que realizan, podemos ver que un porcentaje alto, siendo 38%, decía que no. Entonces, en este gráfico podemos observar claramente qué áreas de trabajo son las que no se encuentran motivadas. Esto es importante para la empresa y vemos que, en general, el área de cobranzas, el área de administración son las que menos se sienten motivadas en la empresa. Y bueno, eso tendría que ver, tomar en cuenta la empresa con las respectivas recomendaciones que se van a hacer. Después tenemos el área de trabajo y la preocupación de los jefes en mantener elevada la motivación. En esto podemos observar que en su mayoría, es decir, 7 personas del área comercial, 6 personas del área de cobranza, 4 personas del área de administración, dicen que sus jefes superiores o sus inmediatos superiores no se preocupan por mantener elevada la motivación en su personal. Y podemos observar que el área de administración como el área de cobranzas están bajo el mismo jefe, bajo el mismo superior, que es el gerente administrativo. Y bueno, el área comercial que está bajo el gerente comercial. Esto indica cierto lo que nos decían los gerentes al principio, que creían que existía un poco de falta de motivación en algunas áreas y con ciertos superiores, indicaban principalmente con el superior de administración, y esto también se puede evidenciar en las preguntas que se realizaron respecto a la relación que tienen con cada uno de los gerentes y a cómo evalúan el desempeño también de cada uno de los gerentes. Bueno, tenemos área en la que trabaja y qué le genera trabajar bajo presión. La mayoría de las personas votó que trabajar bajo presión le genera mejor rendimiento, pero podemos ver que el área de administración, el área de cobranzas, en su mayoría, con 4 personas, dice que le genera estrés. Lo mismo que el de almacén y logística, con 4 personas, que le genera estrés, no mejor rendimiento. Y bueno, esto es para identificar en qué áreas de trabajo ejercer el trabajo bajo presión y en qué áreas no, porque no todas las personas pueden trabajar de la misma manera. Mariana, se nos está acabando el tiempo. Ingresamos dentro de